Jesús de Nazaret. Te rogamos también, Dios mío, que obre, Dios mío, en las redes sociales, por YouTube y Facebook, Señor, que hable directo al corazón y que tú, alabado sea Dios, nos ayude, Dios mío, a hacer tu palabra y tu voluntad. Señor, todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho, estás haciendo y vas a seguir haciendo. Aleluya, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bendito Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Santo y poderoso Dios. Te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, poderoso Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Poderoso Dios. Santo Jesús. Santo Jesús. Aleluya. Te damos gloria, honra y alabanza. Gracias, Señor. Santo Dios. Gloria a Dios. Poderoso Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Vamos a abrir la palabra del Señor allí. En Primera de Juan. Primera de Juan. Alabado sea Dios. Capítulo 1. Gloria a Dios. Primera de Juan, capítulo 1, versos 5 en adelante. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Dice así: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Tomen asiento. Santo y poderoso Dios. Hermanos, Dios es luz. Dios es luz. Todo el mundo dice que Dios es luz. En el Salmo 119, verso 5 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi caminar. Dios es luz porque Dios alumbra. ¿Dónde están las tinieblas? Dios alumbra con su palabra nuestro caminar para que nuestros pies, hermanos, no tropiecen en piedra o no tropiecen. A su nombre sea la gloria. Porque Dios es luz. Dios nos avisa antes de que empiecen a suceder las cosas o antes de que sucedan las cosas. Dios nos va avisando a través de su palabra y a través de las reuniones o a través de cuando yo leo la palabra de todo lo que va a suceder alrededor mío o en mi vida. A su nombre sea la gloria. Por eso dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Este es el mensaje que hemos oído de Dios, de Cristo y de Dios, y os anunciamos. Y les anunciamos este mensaje. Que Dios es ¿qué? Dios es luz.
Hermano, Dios es luz. Y al ser Dios un ser de luz, esa luz, hermano, alumbra todo lo que hay oscuridad, o alumbra toda la oscuridad y deja al descubierto todas las cosas que hay fuera de mí, pero también lo que hay dentro de mí. Por eso dice la Biblia en Hebreos, alabados a Dios allí, 4:12, dice que la palabra, dice que es como espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y las coyunturas, alabados a Dios, y hasta los tuétanos, y discierne los pensamientos del corazón. La palabra, hermano, es la que viene y la que nos limpia. La palabra, hermano, es la que nos, alabado sea Dios, es la que nos va alumbrando nuestro caminar, pero también nos alumbra dónde están nuestras tinieblas. Donde puede haber el tropiezo, puede haber un tropiezo. Por eso Dios es luz. Dice que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. O sea que no hay nada oculto, no hay nada tenebroso en Cristo Jesús. No hay ni un tropiezo en Cristo. No hay nada, hermano, alabado sea Dios, que me pueda hacer daño a mí en Cristo Jesús a través de su palabra. Si Él es luz. Dice que Dios es luz. Y si yo pongo, alabado sea Dios, si yo pongo una lámpara debajo de mi cama, no va a alumbrar nada. Para que alumbre, le tengo que poner en un lugar alto para que alumbre y resplandezca la luz. ¿Por qué? Porque entonces yo puedo ver con claridad dónde están los obstáculos que tengo que sortear. Por eso dice que Dios es luz. Así, hermano, cuando la palabra de Dios empieza a alumbrar nuestro corazón, cuando Cristo viene a morar a nuestro corazón, Él empieza a alumbrar dónde están nuestras faltas, dónde están nuestros pecados, dónde están aquellas cosas, hermanos, ocultas que nosotros queremos ocultar en nuestro corazón, pero a través de la palabra de Dios empieza a revelar todo lo que está dentro de nuestro corazón. Hasta nuestros últimos pensamientos, tanto perversos, a veces que uno tiene, el Señor los reprenda en nombre de Jesús, el Señor nos alumbra, el Señor nos identifica, por eso a veces nos hace estar mal, hermano, delante de Dios. A su nombre sea la gloria. Dice que si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ahora, hermano, la Biblia es bien clara y bien precisa. Dice que si decimos, porque muchas personas dicen tener comunión con Dios, que andan a la luz de la palabra, o que viven una vida cristocéntrica, o que viven, hermano, alabado sea Dios, en comunión con Dios. Y comunión significa tener todas las cosas en común, tener un mismo pensamiento, andar y caminar con Él. Entonces dice, si tenemos comunión con Él, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. ¿Y cuántas personas hoy, hermano, dicen ser cristianas con su boca? Que dicen estar más cerca de Cristo igual. Que dicen que todavía tienen el lujo de decir, hermano, que si viene Cristo me voy con Él. Y ni siquiera tienen temor, hermano, por lo que están diciendo. Y si andamos en tinieblas, mentimos. ¿Por qué? Porque caminan en tinieblas. Aunque ellos digan que tienen comunión con Dios, pero después, hermano, los frutos que están dando son frutos de la carne y andan en la carne y viven en la carne, viven pensando en las cosas de la carne. Dice que le hacen a Él mentiroso, están mintiendo, están siendo engañados, o sea, autoengañan ellos y quieren engañar a todo el mundo, hermano, pero a la vista de las personas no podemos engañar a nadie. Porque por más que nosotros nos esforcemos para decir que yo ando en Cristo Jesús y soy un cristiano evangélico, pero después mis hechos van a corroborar si realmente estoy en Cristo o no estoy en Cristo.
Y usted, hermano, ¿cómo está delante de Dios? Usted dice que es cristiano, pero ¿y por qué anda en tinieblas todavía? ¿Por qué anda haciendo cosas de la carne todavía que realmente Dios le está pidiendo que no la haga? Y usted la está haciendo. Por eso dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. ¿Y cuántas personas mentirosas hay hoy alrededor nuestro? ¿No dice la Biblia que no tenemos que mentirnos unos a los otros? Habiéndoos despojado con nuestro hecho del viejo hombre o de la vieja naturaleza. ¿Y por qué entonces seguimos andando en tinieblas? Y me estamos haciendo a Dios mentiroso todavía, a Cristo mentiroso. Y andamos en tinieblas, dice, mentimos. Hasta con nuestros hechos estamos mintiendo a veces, hermanos, que somos mentirosos. Porque en nuestro cotidiano vivir estamos haciendo una vida doble, hermano, porque cuando vamos al culto y llevamos con la Biblia bajo el brazo, hermano, somos una persona. Igual saludamos hasta una mosca igual. Siendo simpáticos, pero después, hermano, cuando ya no estamos, vamos al culto o ya no tenemos reunión, hermano, después en nuestras casas pasamos a todo el mundo por delante, no saludamos a nadie. ¿Y dónde está la educación? Si Cristo nos está mirando siempre lo que estamos haciendo, sea bueno o sea malo, hermano, para recompensar a cada uno según sea su obra aquí en esta vida, en esta tierra. ¿Cuántas personas hoy están cosechando lo que ellos sembraron? Muchas personas pueden hablar y pueden recitar de Cristo, pueden publicar en el Facebook o en cualquier cosa, hermano, o pueden hablar, hacer un video en vivo, pueden hacer cualquier cosa, hermano, diciendo Cristo, pero y después con los hechos, hermano, después. Están negando la eficacia de Cristo y están negando, hermano, la comunión que tienen con Él, porque andan en tinieblas. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Hasta con nuestros hechos se miente a veces si realmente estamos en Cristo o no. Dice, y no practicamos la verdad. Y no están practicando la verdad, ni están practicando, hermano, el vivir en santidad. Hay personas, hermano, que piensan que por su parlaverería o su charlatanería, hermano, que dicen que están en Cristo Jesús, que hablan, hacen un teatro, hermano, delante de uno, delante de las personas, se piensan que se van a ir, hermano. Si Dios conoce los corazones de todos. Dios sabía de antemano quién era el que le iba a entregar, hermano, con los 12 discípulos. Así que sabrá o no sabrá si realmente quién es el que le sirve a Dios de corazón o no. Quién es el que alabanza a Dios, se ha convertido a Cristo, a Dios, Cristo, ¿no? ¿En serio o no? ¿Quién es el que camina en integridad y en amor? ¿En serio, sí o no? ¿Conocerá o no conocerá al Señor? Por eso dice el Señor, Dios es luz. Y si yo ando en luz, si yo tengo comunión con Cristo, comunión con Dios, y ando en tiniebla, estoy mintiendo y estoy haciendo a Dios mentiroso. Por eso Dios, hermano, es veraz. Y no practicamos la verdad, dice. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. A su nombre sea la gloria. Ahora, hermano, tenemos que ver esto. Que dice en el verso 7, pero si andamos en luz. Pero si yo ando a la luz de la palabra, si ando a la luz del Evangelio de Jesucristo, cumpliendo y poniendo por obra lo que dice su palabra, como Él está en luz, o sea que Cristo y Dios están con una luz inaccesible. A su nombre sea la gloria.
Y si nosotros andamos en luz como Él está en luz, tenemos que comunión unos con otros. ¿Y dónde está la comunión de unos con otros, hermano? En el Evangelio del Señor Jesucristo. En la iglesia de Cristo Jesús. Dice que tenemos comunión los unos con los otros. Si yo ando en Cristo Jesús y ando haciendo bien y ando poniendo por obra lo que dice la palabra, yo voy a tener comunión con todos los hermanos de la iglesia. Voy a mandar mensajes, voy a estar pendiente de lo que le pasa a mi hermano y a mi hermana. Voy a estar en oración continuamente. Pero voy a estar en luz porque Dios está en luz. Y si yo digo que estoy andando en luz, dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Y por qué hay hermanos dentro de la iglesia que no se pueden soportar? Que cuando hablan ya se están irritando o están irritando esos demonios. Que no los reprenda en nombre de Jesús. Tenemos comunión unos con otros. Estamos como un acuerdo, hermano, con todos los hermanos. Nos preocupamos de todos nuestros hermanos, nosotros, tanto como los otros hermanos, y nosotros también nos preocupamos. Se mandan mensajes, se mandan por teléfono, se llaman por teléfono, o van para un lado o para otro. Pero tenemos comunión. Significa que todas las cosas que nosotros tenemos en común, también las tienen mis hermanos, y estamos todos en común acuerdo para buscar de Dios y adorarle. Alabado sea Dios. Y para edificarnos unos a otros. ¿Y por qué tenemos comunión unos con otros? Sigue diciendo, y la sangre de Cristo, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo nos cubre. La sangre de Cristo nos limpia de nuestros pecados, nos limpia de todo pecado. Por eso, hermano, cuando nosotros pecamos delante de Dios, si yo le confieso todos mis pecados y me aparto de esos pecados, viene Cristo, hermano, con su sangre preciosa y me limpia de todos mis pecados. Por eso hay que clamar por la sangre de Cristo. Hay que orar pidiendo que la sangre de Cristo me limpie de todos nuestros pecados, me limpie de todos mis pecados. Porque una persona limpia de pecado tiene comunión no solamente con Dios, sino también con los hermanos. Una persona nueva, cuando anda en el primer amor del Señor, se interesa por los hermanos y también llama a los líderes, llama a los que están alabados a Dios al frente de la obra. Y pide consejo, y pide oración, y que oren por fulano, que oren por mengano. Entonces tenemos comunión los unos con otros. ¿Por qué? Porque andamos en luz, porque Cristo es luz. A nosotros andamos también en luz, andamos agradando a Dios. Pero cuando la gente peca, cuando el alma peca, y no confiesa sus pecados, ni tampoco clama por la sangre de Cristo para que nos limpie de todo pecado, y sigamos teniendo comunión con Cristo y con Dios, la gente empieza a fallar. La gente empieza ¿a qué? A decir que tiene comunión, pero y después con su hecho lo niega. Porque no se ha limpiado con la sangre preciosa. Y al no limpiarnos con la sangre preciosa de Cristo, vertida en la cruz del Calvario, a su nombre sea la gloria, para la remisión de mis pecados, para la limpieza de mis pecados. ¿Cómo puedo tener comunión con mi hermano o con mi hermana? ¿Yo cómo puedo venir a la casa del Señor a buscar de Él, hermano, yo lleno de pecado y de delito y de pecado? Si yo no oro antes de venir, hermano, si yo no oro antes para ir a la reunión, o para estar en el encuentro con el Señor, o para que me vaya bien, ¿cómo puedo orar yo, Señor? ¿O cómo puedo orar si estoy mal con el Señor? Si estoy peleado y no clamo por la sangre de Cristo para que me limpie todo pecado. Porque la sangre de Cristo es la que nos identifica delante de Dios y nos aparta de todo el mundo y nos identifica a todo el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo, hermano, no está salpicado, no está rociado con la sangre de Cristo. Lleva sus pecados encima. Pero los hijos de Dios, tiene que haber esa diferencia. Nuestras vestiduras tienen que estar salpicadas con la sangre preciosa de Cristo, porque esa es la marca, hermano, alabados a Dios, que nos hace ser diferentes.
Porque yo tengo a un lugar, yo vengo a los pies de Cristo y yo vengo a Cristo y confieso todos mis pecados para que Cristo me perdone y me limpie con su sangre preciosa para volver a tener comunión con Dios, con Cristo y después con mis hermanos y con mis hermanas. A su nombre sea la gloria. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Dice la Biblia, hermano, que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Yo no puedo decir que yo, hermano, que yo no tengo pecado, porque el único que caminó en esta tierra sin pecado se llama Jesucristo. El único, alabado sea Dios, la única persona que caminó durante toda su vida en este mundo se llama Jesús de Nazaret, el cual dio su vida en la cruz del Calvario. En nuestro caminar, hermano, siempre vamos a errar, siempre va a haber un pecado, siempre vamos a pecar en este caminar, con un mal pensamiento o cualquier cosa, hermano, que nos suceda a nuestro alrededor. Por eso debemos de clamar por la sangre preciosa y que el Señor con su sangre preciosa nos limpie de todos nuestros pecados y nuestras maldades. Pero si no pongo por obra lo que dice la Biblia, hermano. Por eso dice, si confesamos nuestros pecados, entonces hay que confesar. Y no solamente confesar nuestros pecados a Cristo, sino que también después tenemos que apartarnos de ellos. Y qué difícil, hermanos, es apartarse. Qué difícil es apartarse del pecado. Porque Cristo me perdonó. Cristo me limpió. Cristo me limpió del alcohol, me limpió de la droga, me limpió de la droga, me limpió de la droga del tabaco. Pero si yo no me aparto y yo sigo en esos pecados, le estoy haciendo a Cristo mentiroso, hermano. ¿Y cómo pueden tomar el testimonio mío, hermano, si yo después testifico de Cristo y después termino pecando? O sigo con mis vicios encima. ¿Cómo puedo seguir yo? Si Dios es luz, hermano. En nuestra vida y nuestra conducta tiene que ser intachable, tiene que ser bien con alumbrar, que nos alumbre Cristo en toda nuestra vida y nuestra manera de vivir, hermano. Y si hay algún pecado oculto, si hay algo oculto que está todavía ahí en tiniebla, hermano, hay que tratar de confesarlo y apartarnos de él. Porque ese pecado nos va a terminar apartando de la sincera fidelidad a Cristo. A su nombre sea la gloria. Por eso dice, si confesamos nuestros pecados en oración, hermano, cuando nosotros venimos en oración, lo primero que tenemos que hacer, Señor, límpiame con tu sangre preciosa. ¿Por qué? Porque he pecado, Señor. He mentido, he robado, he engañado, pero hay que decir la verdad. En oración, hermano, tenemos que venir a decir la verdad a Dios. Si has defraudado, Señor, he defraudado, cometí el pecado del Señor porque defraudé a mi hermano, defraudé a mi hermana. No pude, hermano, no pude, Señor, alabados a Dios, cumplir lo que le dije a mi hermano. Perdóname, límpiame con tu sangre preciosa y ayúdame a no pecar más. Ayúdame, Señor, a ser de palabra. Entonces, si yo confieso todos mis pecados en oración a Cristo, a Dios, Él dice, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad, de toda nuestra maldad, de toda maldad. ¿Y cómo nos limpia? Con su sangre preciosa. Esa bendita y hermosa sangre que Cristo derramó, esa última gota de agua y sangre, hermano, en la cruz del Calvario, es para limpiarme de todos mis pecados. Y dice la Biblia que por sus llagas fuimos nosotros curados, por sus heridas, alabados a Dios, fuimos nosotros curados. En otra versión más antigua dice, por sus cardenales fuimos nosotros curados. A su nombre sea la gloria.
Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, hermanos, si yo digo que no he pecado, le estoy haciendo a Cristo mentiroso, hermano, y su palabra no está en mí. Entonces, la palabra no mora en mí. Hago lo que yo quiero. ¿Y cuántas personas hay que no escudriñan su palabra, hermano? Y dicen que están libres de pecado y el primer pecado que hacen es no congregarse. Es hacer a Cristo mentiroso porque dice que están sin falta. Hijitos míos, dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea que el Señor mandó a través de Juan, alabado sea Dios, que escribió la primera epístola ahí de Juan, de la cual estamos nosotros leyendo y meditando. Dice, hijitos míos, dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea que la Biblia, la palabra de Dios, está escrita para que nosotros no pequemos, para que nosotros no erremos. Está escrita, hermano, para que nosotros, alabados a Dios, meditemos en su palabra y que su palabra sea una lumbrera a nuestro caminar, que sea una lámpara que vaya alumbrando nuestro caminar por el lugar que nosotros andemos, hermano, porque nuestro lugar que nosotros andamos son puras tinieblas. La gente anda en tinieblas, vive en tinieblas, mora en tinieblas. Y si nosotros realmente tenemos a Cristo, tenemos que alumbrar con la luz de Cristo, hasta con nuestro comportamiento, alabado sea Dios, tenemos que alumbrar y ver que la gente, esas tinieblas, ellos tienen que ver que nosotros tenemos algo diferente. Es la luz verdadera de Cristo que vive el Espíritu Santo de Dios dentro de nuestro corazón y de nuestra vida, alabado sea Dios. Y que tratamos por todos los medios de no pecar, porque si yo aparto la mirada de Cristo Jesús y de su palabra, voy a pecar. ¿Por qué es eso, hermano? Porque cuando nosotros estamos fuera, sacamos los ojos de Jesús, nos desenfocamos de Cristo y nos desenchufamos un poco de Cristo. Ahí, hermano, cuando nosotros está el peligro latente de caer en la tentación y de pecar y de resbalarnos y de ensuciarnos. Por eso dice en Hebreos 12:1, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque tenemos muchos testigos alrededor nuestro, hermano. A su nombre sea la gloria. Entonces la Biblia, la palabra de Dios, se escribió para que nosotros no pequemos. Para que sepamos lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada. Las personas simples, las personas que no quieren agradar a Dios o que dicen que andan en luz, pero ya al no escudriñar la palabra ya están pecando porque no están meditando ni tampoco están estudiando lo que Cristo dice que nosotros tenemos que hacer. Porque donde Cristo va a hablar y va a alumbrar mis tinieblas, hermanos, si yo no leo, si yo no escudriño su palabra, a su nombre sea la gloria. Ahora dice, para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, o sea, y si alguno hubiere cometido pecado, ¿qué tengo delante de Dios? Dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, hermano, si usted pecó, o usted, hermana, si usted pecó, o usted, hermano, si usted pecó, yo tengo un abogado en el cielo. Tengo un abogado gratis. Que lo llamo, hermano, a ese abogado, marcando el número 33.3. Jeremías capítulo 33, verso 3. Y dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. Por eso, hermano, si yo peco, si usted peca, abogado tenemos para con Cristo. Para con Dios, perdón, el Padre. A Jesucristo el justo. A Jesucristo el justo. El que murió sin pecado, hermano, en la cruz del Calvario. Por nosotros. Y por mí. Y por usted. A su nombre sea la gloria. Este abogado, hermano, no se va a corromper. Este abogado que yo tengo, alabado sea Dios, gratis. Tengo que venir solamente con la verdad.
Hablarle, Señor, sinceramente. Yo pequé, Señor Jesús. No hice tu palabra. Aparté mis ojos de tu palabra, Señor, y pequé, erré. Límpiame con tu sangre preciosa y perdóname. Dice, abogado tenemos para con el Padre. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el que intercede por nosotros. Es el que intercede por nosotros delante de Dios. El que le recuerda al Padre, mira cómo se arrepiente. Mira que estas llagas no fueron en vano. Mira. Él pecó y se arrepintió. Y yo lo limpio con la sangre preciosa mía. Y Él dice, es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahora acá no está hablando, dice, de la proposición, dice propiciación. Y Él es la propiciación, es la perfecta ofrenda, hermano, que Dios hizo para reconciliar al mundo y para reconciliarme a mí con Dios a través de Jesucristo, el Cordero de Dios, el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. A su nombre sea la gloria. Y no solamente por los pecados nuestros, sino también por todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Ahora, en esto yo voy a conocer que le conocemos. Si guardamos sus mandamientos. Entonces, hermano, si yo tengo un abogado en el cielo, que es Jesucristo, que a través de esa sangre preciosa, ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, es la que me reconcilia nuevamente con nuestro Padre Celestial, no el que peca deliberadamente. Pero dice ahí que la propiciación es el perfecto sacrificio del Cordero inmolado, sin mancha y sin arruga, que quita el pecado del mundo. Dice, no solamente los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Y en esto sabemos nosotros, hermanos, que conocemos a Dios y a Cristo. Y también conocemos a nuestros hermanos. ¿Cómo? Si guardamos sus mandamientos. ¿Usted conoce los mandamientos del Señor? Todos los conocemos. Y no solamente los 10 mandamientos, todo lo que enseñó Jesucristo. Porque Jesucristo, hermano, lo resume en 2 mandamientos importantes. Los 2 grandes mandamientos son Oye Israel, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y el segundo dice que es semejante, eso lo habla allí en el Evangelio de Juan, hermano, capítulo 12 y 13 me parece, no me acuerdo bien. Pero lo habla en el Evangelio de Juan. Y el segundo es semejante, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, hermanos, acá dice que el que anda en luz va a confesar a Cristo, pero también se va a limpiar con la sangre preciosa y vamos a tener comunión los unos con los otros. Comunión significa estar todos juntos en armonía, teniendo un mismo Dios, teniendo el mismo Dios, teniendo el mismo ánimo y estando unánime juntos, orando y partiendo el pan en el templo o en las casas. Y teniendo todas las cosas en común, no aprovechándose de uno de otro o de la situación. Entonces en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. ¿Y usted le está guardando los mandamientos de Dios? Porque el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Ahora dice, el que dice, yo le conozco. ¿Usted conoce a Cristo? Sí, yo le conozco. Bueno, muy bien. ¿Y guarda sus mandamientos? Y si no los guarda,
es mentiroso. Usted no lo conoce. Ahora, hermano, ¿cómo nosotros podemos aborrecer a aquel que compró a precio de sangre? Aquel hermano que compró a precio de sangre, aquel que redimió todos sus pecados a cualquier hermano, persona. Yo ¿cómo me puedo levantar contra un hermano, contra una hermana? Si yo conozco a Dios, alabado sea Dios, si yo digo que conozco a Dios y yo aborrezco a mi hermano, ¿cómo puede morar el amor de Dios en mi vida? Si yo me enojo contra mi hermano, contra mi hermana, ¿cómo puede morar el amor de Dios en mi vida? Si yo hablo mal testimonio, falso testimonio de mi hermano o de mi hermana, ¿cómo puede morar el amor de Dios en mi vida? ¿Yo cómo puedo decir que amo a Dios y aborrezco a mi hermano? ¿Cómo puedo decir que yo conozco a Dios, hermano, y no guardo sus mandamientos? ¿Yo cómo me puedo levantar, hermano, contra una congregación o contra los hermanos que están viviendo en la otra congregación? ¿Yo cómo puedo negar el saludo a otros hermanos de otras congregaciones? ¿Por qué? Porque si Cristo murió a precio de sangre y guardamos sus mandamientos, tenemos comunión los unos con los otros. Acá no interesa la denominación. Acá no interesa, hermano, lo que si vos vas a una iglesia o a la otra. Acá lo que interesa es que estemos limpios por la sangre preciosa de Cristo, y que cuando venga Cristo a buscar a su iglesia, no denominación, y la iglesia es usted y yo y lo que me están viendo, si realmente guardan sus mandamientos, de eso se van a ir al arrebatamiento. Acá no viene a buscar denominaciones, acá no viene a buscar iglesias, nombres de templo, o de la denominación tal, de la denominación tanta. Acá viene a buscar creyentes, hijos de Dios que guardan los mandamientos de Dios y que los ponen por obra. A su nombre sea la gloria. Por eso dice, el que dice yo le conozco y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Y cuántas personas dicen conocer a Cristo, hermano, estar cerca del cielo, estar lleno del Espíritu Santo, hermano, y no pueden ni siquiera mirar, hermano, a los ojos a un hermano o a otra hermana que van a otra congregación? O hacen división, hermano, en una iglesia que van. Y se levantan y desparraman y dividen una iglesia. ¿Cómo pueden decir que mora el amor de Dios, hermano, cuando vos permitiste y vos hiciste y dividiste una iglesia de Jesucristo todavía? ¿Cómo puede morar el amor de Dios? ¿Cómo puedo decir que yo conozco a Dios, hermano? Y no guardo sus mandamientos. El tal es mentiroso. ¿Y cuántas personas mentirosas predicando hoy en día? Y la verdad no está en él. La verdad de Cristo, la verdad de la palabra no está en él. Porque no va a enseñar y no va a hacer nada de la palabra. Pero el que guarda su palabra, el que la pone por obra, el que la estudia y la pone por obra, el que la medita, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Que realmente el que dice ser cristiano debe de andar como él anduvo. ¿Y Cristo cómo anduvo en esta vida, hermano? Haciendo bien a toda la gente, y principalmente a los fariseos y escribas, aquellos que sabían la palabra de Dios y no la ponían por obra. Aquellos que enseñaban el mandamiento de hombre y no la ponían por obra, y invalidaban el mandamiento de Dios por el mandamiento de los hombres. Entonces, si yo permanezco en Cristo, debo de andar como Él anduvo. Tengo que ser imitador de Cristo, imitador de Dios, como hijos amados. Como lo dice en Efesios allí, Pablo a la epístola de los Efesios. Y si realmente yo estoy en luz, yo tengo que ver, tengo que irradiar la luz de Cristo en mi vida, en mi familia y en mi hogar. Y esta luz se tiene que ver. Con tanta oscuridad que hay, con tanta neblina que hay, con tantas tinieblas que hay, hermano.
Se tiene que ver, hermano, el testimonio que realmente nosotros estamos en Cristo Jesús y andamos guardando sus mandamientos. Hermano, yo no puedo entender, hermano, que si realmente nosotros tenemos que hacer una obra de bien, primero tenemos que ver a los que primero que tenemos que hacer esa obra de bien es para los hermanos en la fe. Porque en la iglesia, hermano, en cada iglesia hay hermanos que están necesitando alimentos, necesitando de repente para cubrir una cuenta, necesitando, hermano, alabado sea Dios, hasta un techo. Y hay hermanos que pueden, alabado sea Dios, aunque sea darle una mano, y no se la dan. ¿Por qué? ¿Y cómo puede morar el amor de Dios en esa persona? Porque no estamos guardando los mandamientos de Dios. Estamos interesados en ayudar a los incrédulos. Estamos interesados en ayudarle, hermano, alabado sea Dios, a llegar a las personas que no tienen a Cristo. En cuanto no miramos, hermano, que nuestros hermanos, en nuestras congregaciones, hay gente que pueden, hay gente necesitada. Y le estamos negando una ayuda. ¿Y cómo podemos decir que andamos a luz? ¿Cómo puedo decir que yo conozco a Cristo y yo cierro mi mano, hermano, para un hermano o una hermana que realmente necesitan y que son fieles a Cristo? A su nombre sea la gloria. Porque Cristo no anduvo, hermano, como andan todas las personas. Andan buscando el interés de cada uno, el interés de esto, el interés de lo otro. Cristo anduvo enseñando y haciendo bienes. Él sabía, hermano, todos los que lo iban a abandonar en aquel día que cuando fuera alabado sea Dios, iba a ser entregado. Pero aún así, Él hizo bienes, Él les dio de comer a 5.000 personas, sin contar niños y niñas y mujeres. Después de vuelta a 4.000 personas. Él, sin contar todo eso, le hizo bien. Sanó a muchos enfermos. Y solamente sanó a 10 leprosos, pero solamente uno vino a darle las gracias. Y así mismo Él los sanó. Él los limpió. Él vino haciendo bienes. Él no vino haciendo su justicia. Él vino haciendo la palabra del Señor. Haciendo bienes a todos. Mostrando que así, alabado sea Dios, se puede hacer, hermano. Y nosotros tenemos que seguir sus pisadas. Él amó hasta a su enemigo. Él no abrió su boca, hermano, cuando lo llevaban a trasquilar. Como cordero mudo, lo llevaron al matadero. Él no abrió su boca. Él sufrió todos los dolores. Él sufrió todo ese sufrimiento. No lo sufrió en vano. Él lo sufrió por mí, por usted y por ti. Pero no para que andemos viviendo una vida desordenada aquí en la tierra, sino para que guardemos sus mandamientos y sigamos sus pisadas. Yo no digo, hermano, que no se dé ropa. Yo no digo que no se den alimentos de repente a gente necesitada que alabado sea Dios, que no tiene a Cristo. Pero no usemos pretexto, hermano, para traer y meter personas, hermano, dentro de una iglesia, para tener un número nada más. Porque después ni siquiera te va a interesar por ello. Porque cuántas personas necesitadas, hermano, puede haber dentro de una congregación. Antes de dar para el público, llamá a los hermanos, a los feligreses, llamá a la congregación toda, hermano, hay ropa. Hermano, hay alimento, hay víveres. ¿Cuáles son los que tienen más necesidad? Yo no veo que se haga eso. Acá en donde nosotros estamos no se hace. Porque cuando nosotros asistíamos a otra iglesia, eso no se hacía. O sea, se guardaba todo, hermano, para ayudar a la gente pobre, para la gente incrédula, para tratar de por todos los medios de traerlos para acá. Y había gente necesitada dentro de la iglesia que no se le daba una mano. ¿Y cómo puede morar el amor de Cristo, hermano? ¿Y cómo puede decir que yo sigo a Cristo, que estoy guardando sus mandamientos, cuando yo estoy cerrando la mano al pueblo de Dios, al mismo pueblo que Cristo compró a precio de sangre? Yo no estoy diciendo al bandido y al sinvergüenza, el que no quiere trabajar. Pero es más necesario, hermano, llevarle todo eso a la gente que no tiene a Cristo. Desperdiciar todo, hermano, el alimento y el alimento que se le brinda, la ropa que se le brinda, hermano, a la gente que no tiene a Cristo, sabiendo que de repente dentro del mismo pueblo, hermano, hay necesidad.
y que lo van a saber aprovechar y lo van a saber bendecir y que lo van a saber hasta agradecer, hermano, la gente del mismo pueblo de Cristo. ¿Por qué la gente se va de las iglesias? Porque no hay ayuda. Se olvidaron, nos hemos olvidado de la ayuda mutua. Y todavía decimos que conocemos a Cristo, que conocemos a Dios. Y si se enteran, hermano, que otra iglesia nos va a ayudar, hermano, ni siquiera se los prohíben, hermano, que le agarren cosas. ¿Y cómo puede morar el amor de Dios, hermano, en esas personas? Si Cristo es amor, Dios es amor. Por eso dice que el que permanece, el que dice que permanece en él, debe de andar como él anduvo. Nosotros tenemos que andar como él anduvo, siempre hablando la verdad bíblica, siempre hablando las verdades bíblicas, enseñando la palabra de Dios, hermano, predicando lo que dice la palabra de Dios. Y no solamente hablar y predicar, sino también hasta con nuestro ejemplo predicar. ¿Cómo está caminando usted? Iglesia, ¿cómo estamos caminando con Dios? ¿Estamos andando como Cristo anduvo en esta tierra? ¿O queremos todo para nosotros? Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Es la palabra, hermano, que hemos oído desde el principio, que Dios es amor, que Cristo es amor, pero que aborrece el pecado. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Es lo que le decía un rato anterior, unos minutos anteriores. Yo, ¿cómo puedo decir que yo ando en luz, hermano, y aborrecer a mi hermano? Yo, ¿cómo puedo ser cristiano, hermano, y ir a esta congregación? Y si yo veo a un hermano que de otra congregación, lo saludo, hermano. Porque primeramente teniendo temor de Dios y saludo a mi hermano y a mi hermana. Y para que vea todo el mundo, hermano, que somos cristianos verdaderos y nos saludamos con un Dios te bendiga. Mire, hermano, hace poco, a la cuestión de unos meses atrás, y esto lo puse en las redes sociales, no para alabar al hombre o al hermano o a nada, sino, hermano, por el hecho. Porque es un sueño que uno tiene, de ir caminando, hermano, y que todo el mundo te diga, Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga, hermana. Aunque no vayas a la misma iglesia, aunque no participes de la misma congregación, pero si Cristo realmente nos compró a precio de sangre, y si realmente estamos convertidos a Cristo, no, acá Cristo no es denominación, no iglesia de fulano de tal ni de mengano de tal, acá Cristo es verdadero. A Cristo se le sirve con amor y temblor. Estábamos calle por medio, lo miré. Dios te bendiga, hermano. Pero con alegría, con sencillez, pero que sea de corazón. Y eso, hermano, me llenó. Digo, gracias, Señor, porque tú has empezado a hacer lo que uno siempre tiene y anhela en el corazón. A las pocas cuadras, hermano, de haber hecho eso, pasó un hermano, un evangélico, hermano en Cristo supuestamente, pasó ahí manejando. Te miran de arriba abajo, hermano. Y ni siquiera un gesto con la cabeza, nada. ¿Y dónde está el Dios te bendiga? Le estás llegando el saludo a un hermano, a una hermana que sabes que, aunque no vaya a la misma congregación, pero por respeto a Cristo, dale el saludo. Dios te bendiga, hermano. Porque si realmente, como dice acá, porque el que dice está en luz, sin embargo se escribe un mandamiento nuevo, verso 9, perdón. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tiniebla. ¿Yo cómo puedo aborrecer a mi hermano?
a mi hermano en Cristo. ¿Cómo puedo aborrecer a mi hermano en Cristo? Bueno, y también en mi carnal yo no lo puedo aborrecer. Estamos orando para que se convierta mi familia de sangre. Gloria al Señor. Pero yo cómo puedo, hermano, aborrecer a mi hermano o a mi hermana. Yo cómo puedo hablar mal de mi hermano o de mi hermana. Porque si yo hablo mal de mi hermano o de mi hermana, estoy hablando mal de Cristo. Estoy hablando mal de mi Dios. ¿Y cuántas personas hay, hermano, entre comillas, que se dicen ser cristianos? Cristiano, ¿no? Y por atrás, hermano, te asaetean con la lengua. ¿Y cómo puede morar el amor de Cristo? Y todavía se van con Cristo. El Señor tenga misericordia, hermano. Está todavía en tiniebla. Está todavía que es cegado a las tinieblas. Sigue en tinieblas, sigue en carne. Sigue siendo del mismo diablo, que el Señor lo reprenda. Por más que esté en Cristo Jesús, por más que predique. Pero si no guarda los mandamientos de Dios, hermano, y la palabra no está en él, en esa persona, ¿cómo puede morar el amor de Dios? El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Ahora dice, el que ama a su hermano permanece en la luz. Entonces, hermano, yo tengo que amar. Y el amar a Dios y el amar a mi hermano es como ver, hermano, a Cristo en mi hermano. Lo tengo que amar, lo tengo que cuidar, lo tengo que proteger, no tengo que ser de tropiezo, no tengo que andar haciendo nada indebido, hermano, ni a mi hermano ni a mi hermana. ¿Por qué? Porque Dios va a pagar conforme a todas mis abominaciones que yo puedo hacer con mi hermano o con mi hermana. A su nombre sea la gloria. Por eso Dios no puede ser burlado, hermano. Todo lo que yo siembro voy a cosechar. Hermanos, a veces hasta con los hechos nos hablan que no nos quieren. ¿Por qué? Porque no nos cuidan, porque no nos aman. Nos dejan que tropecemos, nos dejan que caemos. Nosotros, hermanos, como verdaderos atalayas, tenemos que atalayar al pueblo. ¿Y quién nos atalaya a nosotros, hermanos? Que nosotros también somos pueblo de Dios, aunque con un poco más responsabilidad que los demás. Pero no interesa, pero nos debemos de atalayar unos a otros. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. ¿Por qué? Porque si yo amo a mi hermano, lo voy a proteger. Lo voy a proteger. Yo ya no voy a mirar mis intereses, voy a mirar también por los intereses de mi hermano, de mi hermana. Los voy a proteger, no voy a dejar que los engañen, no voy a dejar que le hagan esto, le hagan lo otro. Porque Cristo me está mirando, hermano, cómo estoy andando en el camino del Señor. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces el que aborrece a su hermano está en tinieblas, no lo va a cuidar, no lo va a proteger. Y no sabe para dónde va, dice. Porque las tinieblas le han cegado los ojos. O sea, la maldad le ha cegado los ojos. Se ha desconvertido a Cristo. A su nombre sea la gloria. Amén. Dios es luz, hermano. Y en Cristo, hermano, no hay tinieblas. Entonces, ¿cómo estamos mirando el camino del Señor y cómo estamos mirando la palabra del Señor? Tenemos que ver, hermanos, que nuestros ojos no sean tinieblas. Porque la lámpara de nuestros ojos, de nuestra alma, son nuestros ojos. Y si nuestros ojos miran tiniebla y ven tiniebla y todo tiniebla, nuestra alma, ¿cómo va a estar en tiniebla, hermano? Hermano, Dios es luz.
Así como Dios es luz y Dios es verdadero, tenemos a Jesucristo, que por su sangre preciosa Él nos limpia de todos nuestros pecados. Por eso, hermano, tenemos que estar amando a Dios y amando a nuestros hermanos. Si erran y pecan, hermano, tenemos que darle una mano. Tenemos que levantarlo, tenemos que darle ánimo. Vamos arriba. Cristo te ama, vamos arriba. Confesar todos tus pecados, todo lo que hiciste, pero ya no te tenés que acordar más. Porque cuando caíste, ahí tenés que arrepentirte y ahí ya te olvidaste, porque Cristo los echa en el mar. Ya no se acuerda más. Aunque los otros se acuerden, reprenderlos en el nombre de Jesús. Porque tenemos que sentir el gozo de la salvación. Tenemos que sentir, hermano, que nuestros huesos se recrean, que no están abatidos, sino que se recrean. A su nombre sea la gloria. Debemos de analizarnos, hermano, cómo andamos caminando con el Señor. Dios te bendiga ricamente.